Lanzo en vivo de una vez en Facebook. Listo. Ivonne, buenas tardes, bienvenido a Recomiéndame un buen libro. Muy buenas tardes, gracias por invitarme. Hola, ¿qué tal, Ivonne? Pues muy buenas tardes, noches para ti. Pues como dice Víctor, bienvenido seas. Para nosotros es un gusto el que estés aquí con nosotros, acompañándonos. Y pues después de haber leído tu libro, La Hora de las Gaviotas, que la verdad lo disfrutamos, híjole, nos fascinó, ¿no? Y bueno, qué bueno que estés acá para comentar y para platicar y para preguntarte, ¿no? Todas nuestras dudas y nuestras inquietudes y quejas que tenemos sobre tu libro. Pero bueno, Víctor. Sí, Amigos de Recomiéndame un aprovechad buen libro. para preguntar todo lo que queráis. Perdona, Víctor. Sí. Yo respondo a todo lo que queráis preguntar. Y bueno, me hace una ilusión especial, ¿eh? Además, estar hablando con vosotros. Me gustaría más poder estar por allá, por México. Además, unos amigos marcharon justo hoy, los amigos de La Oreja de Van Gogh, un grupo de aquí de Donosti, marcharon para allí y me daban muchísima envidia. Pero bueno, por lo menos lo hacemos por Zoom. Nos vemos de una manera. Muy bien, pues buenas tardes, amigos de Recomiéndame un buen libro. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe Ivonne Martín, autor de La Hora de las Gaviotas, libro que hemos estado leyendo durante las últimas semanas aquí en Recomiéndame un buen libro. Ivonne, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Albert nos hará lectura de una breve semblanza y empezaremos con las preguntas que tenemos todos los miembros de Recomiéndame. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes, amigos de Recomiéndame un buen libro. Tu micrófono. Perdón, se me perdió mi archivo. Si quieren empezar con las preguntas, perdón, una disculpa. Tenía todo preparando, aquí estaba mandándole en vivo y se me perdió el archivo. Bueno, si gustan con las preguntas y ahorita damos la bienvenida. Perdón, una disculpa. Bueno, Juana Inés, empezamos con las preguntas. ¿Qué tal, Ivonne? Muy buenas noches para ti, muy buenas tardes para nosotros. Mira, hubo 3 cosas que se me hicieron muy interesantes de tu libro. Una de ellas, la marcha de las mujeres. O sea, yo desconozco muchas cosas de la región, pero se me hizo esa parte, una parte muy interesante como de reivindicación de las mujeres. Y la otra, 2 cosas que desde mi contexto social no las entiendo, ¿sí? No entiendo por qué una hija tiene que sentirse tan culpable de la situación de la madre y que tenga que estar llevando la hija a terapia, a su mamá, y que la tengan que estar allí acompañando como si fuera una niña pequeña la mamá. ¿Sí? Esa parte no me checa con mi contexto social. Y la otra es la culpa que experimenta Madrazo por algo que hizo su papá. Yo decía, bueno, pues el papá lo hizo, pero yo desconozco el contexto social donde los hijos de la ETA así se sienten. O sea, esas son mis 2 preguntas. Bien, vamos primero con la primera. Bueno, sobre todo empiezo con el desfile, ¿no? Es verdad que no me extraña que al otro lado del Atlántico no conocierais de este desfile porque es un desfile que a nivel de lo que es la región del País Vasco, que es una región donde vivimos 2 millones de habitantes, pues todos los años es muy polémica, pero fuera, en el resto de España, tampoco nadie lo conoce, no es algo que trascienda las fronteras del País Vasco. Entonces, entiendo que no llegue tampoco tan lejos, ¿no? Sobre Cestero y su madre, ¿no? Yo creo que en este caso lo que nos encontramos es con que la madre ha sido maltratada, pero ha sido maltratada hasta tal punto, como muchas mujeres maltratadas, anuladas psicológicamente, de que ella no se siente, no siente el valor para poder ir a una terapia de este estilo, ¿no? Y Anne es su hija quien cree que es necesario que ella vaya a esta terapia y de algún modo
podríamos decir, le obliga, entre comillas, ¿no? Pero en cierto modo le está obligando a ir porque ella cree que es bueno para ella y bueno, pues la acompaña, ¿no? La acompaña a esas terapias. Yo es algo que, bueno, me he informado, he estado en contacto con gente de este contexto, tengo amigos que son policías especializados en maltrato y es algo bastante frecuente que los hijos, bueno, pues se tienen que involucrar de algún modo porque para la persona maltratada el reconocerse como maltratada muchas veces no es fácil. Entonces, muchas veces hace falta esa ayuda exterior, la mayoría de las veces, y en este caso viene de su hija, ¿no? Respecto a lo que hablábamos de ETA y de Madrazo, bueno, ahí ya yo creo que entran motivos personales, ¿no? Por ejemplo, yo entiendo que Madrazo es un policía, está basado en hechos reales, además, es un policía que es un joven del entorno de ETA que ha crecido en ese entorno y que se ha hecho policía precisamente porque supo lo que había hecho su padre, ¿no? Entonces, en cierto modo, él quizá no se siente culpable o quizá no lo he sabido plasmar bien, que se sienta culpable. En realidad yo creo que más que sentirse culpable, él lo que cree es que para la familia de la persona a la que mató su padre puede ser reparador saber que él también ahora es policía, ¿no? Y que sea policía igual que su padre, al que mató su padre. Es todo muy lío de palabras, perdona, pero yo creo que él lo que quiere es reparar, ¿no? Más que sentirse él culpable, él quiere intentar reparar a esa familia y cree que el camino es el ir y por lo menos, quizá no pedirle perdón, pero sí contarle que gracias a lo que ocurrió, él ha querido ser policía para reparar ese dolor que causó su padre. Perdón, y algo más. Y sí se da, todavía existe, porque fue por el hecho de decidir ser policía, él, su familia cortó con él, gran parte de su familia. Entonces, ¿sí se dan esas circunstancias todavía actualmente? Sí, actualmente todavía se dan estas circunstancias. Es verdad que desde el año 2011 ETA desapareció, pero todavía pues hay un cierto ambiente que, bueno, pongamos que es minoritario, pero bueno, pues hay todavía un pozo de gente que preferiría que ETA siguiera existiendo, que creen que ETA desapareció o que apoyaron con la boca pequeña que ETA desapareciera porque sabían que ETA estaba derrotada por la policía española, pero no porque por convicción ellos creían que tuviera que desaparecer, ¿no? Entonces, esta gente todavía, bueno, yo veo, hay gente que si hay un erchaña, un policía tomando algo en un bar, pues hay gente que no entra porque no quiere tomar algo en ese bar donde hay un policía tomando algo porque siente que es una persona que no merece que esté al lado de él, ¿no? Y del mismo modo, pues yo os comentaba, el caso de Madrazo está basado en hechos reales. Hay una persona de mi entorno, uno de los erchañas que me ayuda a documentar los libros, que ha roto con su familia porque su familia es de ese entorno pues de ETA y que el mayor insulto que podía hacer él a su familia era convertirse en policía, que son los enemigos de ese pueblo luchador, ¿no? Que ellos creen que son. Ok, muchas gracias, Ivonne. Muchísimas gracias a ti. Amanda, adelante, por favor. Hola, buenas noches, Ivonne, mucho gusto. Buenas tardes a todos. Yo primero te quiero felicitar, el libro me encantó. Ahí logras meter los problemas familiares de los que te acaba de hablar Juana Inés, de la culpa de los hijos, demás, pero también hablas de una misoginia gigantesca, hablas también de los problemas de la agresión, la violencia que tienen ustedes, bueno, que tenemos el mundo entero. Pero algo que a mí me llamó muchísimo la atención es cómo logras mantener
tensión, no atención, la tensión en cada uno de tus lectores. Yo decía, por favor, ¿quién fue? ¿Será un policía? No puede ser el policía. No, este señor nada más es trata de blancas. No, este solo es narcotraficante. ¿De dónde te surge? O sea, ¿de dónde en tu cabeza tienes para que resulta que la culpable fuera una niña compañera de la terapia de la mamá de Anne Sister? Eso me encantó. Bueno, gracias por tu pregunta. La verdad es que ese es el gran juego del escritor de novela negra, ¿no? Lo que creo que buscamos todos es mostrarle al lector desde casi la primera página al asesino, ¿no? Vosotras, ustedes, han conocido al asesino desde el principio, ¿no? La teníamos ahí a la vista, pero es la última persona de la que vamos a sospechar, ¿no? Y ahí entra os quiero enseñar, ya que lo preguntas, esta no es la hora de las gaviotas, pero es mi siguiente novela. Aquí veis una cantidad terrible de post-its, ¿verdad? Ajá. ¿Lo veis? Bueno, pues cada uno de estos post-its es un capítulo organizado antes de sentarme a escribir. Yo primero me encierro y me dedico, además esta vez tuve la buena suerte o mala suerte, no sé, de que justo cuando tenía que organizar la novela, cogí el COVID y lo pasé de una manera muy tranquila, sin ningún problema, pero encerrado en casa. Entonces, durante una semana estuve encerrado en casa jugando con los post-its arriba y abajo, creando tramas, creando diferentes tramas. Cada trama, como habéis visto, lleva un color diferente. Hay tramas principales, hay tramas secundarias, algunas nos van a llevar a buen puerto, otras sencillamente nos van a engañar, y de lo que se trata es de ir creando muchos personajes que interesen mucho al lector, que se sienta identificado con ellos, y al final en la trama que menos pensaba el lector que estaba la sorpresa final, es donde está la sorpresa final. Es un poco el juego, pero es un juego que ya está planteado desde antes incluso que de sentarme a escribir la novela. Oh, qué interesante, gracias, muy amable. Gracias a ti. Marien, adelante. Ivonne, buenas noches. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Y también a mí me sorprendió mucho la novela. No di con el asesino, la verdad, hasta que hasta que surgió, ¿verdad? Pero yo te quiero preguntar, en esto del alarde, son dos preguntas pequeñas. En esto del alarde, de problemáticas, pues a lo mejor no un asesinato, pero sí algún problema en cuanto a revueltas y así. Y la segunda es, estoy muy interesada en a qué sabe el chacolí. Qué linda pregunta. ¿A qué sabe el chacolí? El chacolí es un vino blanco que, claro, crece, tenéis que imaginaros el País Vasco, supongo que no lo conocéis en persona, o la mayoría no lo conoceréis. El País Vasco es una región, como todo el norte de España. España es un país muy seco, pero en todo el norte de España llueve mucho, y en el País Vasco especialmente. Entonces, imaginaos una tierra muy verde, muy verde, muy verde, con la mitad de los días al año más o menos lluviosos, la otra mitad no, y entonces el chacolí crece, son uvas que crecen en este contexto. Para que no se oxide la planta porque hay tanta humedad, los emparrados son altos, entonces el chacolí es el único viñedo que yo sepa del mundo que se vendimia de pie, el vendimiador está de pie debajo de los emparrados, porque el emparrado es totalmente elevado, es como un techo, ¿no? Y claro, este mismo es un vino blanco, pero es un vino blanco en el que la uva además ha madurado muy poco porque hay muy poco sol, entonces es una uva muy ácida y eso se nota en el vino, es un vino muy fresco, muy ácido, que con el pescado
y sí, sobre todo con el pescado, pues casa muy bien, pero es un vino que no a todo el mundo le gusta y además es un vino que se escancia, se tira desde una cierta altura para generar un poquito de, bueno, de aguja, ¿no? Que tenga un poquito de burbuja. Y la otra pregunta, perdona, era... Era si había habido alguna revuelta. Sí, perdona. Sí, el alarde, desde el año 96 que las mujeres piden salir en el alarde, ha habido muchos incidentes y los incidentes han acabado muchas veces con peleas, nunca con asesinatos, pero se ha dado la circunstancia de algún año en el que ha habido más policías, más ertzainas totalmente preparados de antidisturbios que mujeres desfilando, porque cada una de esas mujeres necesitaba un policía a su lado para que no la agredieran. Y bueno, la verdad es que la situación siempre ha sido de mucha tensión y bueno, lo malo de todo es que van pasando los años y la tensión no disminuye. Y lo peor de todo, a esto sí que es lo peor, es que ahora quienes más se oponen a la participación de la mujer en el alarde son chicas jóvenes de alrededor de 20 años o menos, con lo cual está claro que el problema se lo hemos dejado a nuestros hijos y a nuestras hijas. Muchas gracias. Gracias a ti. Melissa, adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, Ivonne, un gusto conversar contigo y un gusto tenerte aquí. Nosotros somos muy, muy amantes de las novelas, así de los thrillers, de las novelas de misterio y de ir descubriendo los asesinos. Entonces, creo que somos un buen público para tu novela. Todos nos estuvimos preguntando durante un buen rato hasta que apareció el momento que tenían que ver las gaviotas, ¿no? Con todo lo que estaba pasando, más allá de que fuera todo en pueblos costeros. Yo quería preguntarte si tú consideras como escritor que tienes algún tipo como de particularidad, de sello personal, y cuál crees que es el sello personal que tú estás dejando en tus obras, digo, más allá de que las estés haciendo en Donostia o en el País Vasco, esto, ¿cuál crees que es tu sello personal? Muchas gracias. Pues mira, yo antes de escribir novelas, supongo que quizá lo habéis hablado, antes de escribir novelas durante 12 años yo estuve recorriendo todos los rincones de mi tierra, del País Vasco, y recogiéndolos en diferentes guías de excursiones y también recomendando excursiones y rincones especiales en la radio. Yo era un periodista de viajes o a mí siempre me llamaban el experto en viajes. Yo no era un experto en viajes, sencillamente creo que era alguien que amaba mucho mi tierra y que me gustaba descubrir rincones para compartirlos con los demás, ¿no? Y mi sensación es que con mis novelas, si hay un punto diferenciador respecto a otras, pues, del género, pues no está precisamente en el tipo de policía o en el tipo de villano que introduzco, sino en la presencia del paisaje. Creo que el paisaje está muy presente, que el paisaje de algún modo se convierte en un personaje más y que de algún modo yo sigo acompañando a la gente a través de esos paisajes. Antes les incitaba a ir a ellos y ahora sencillamente intento que durante 500 páginas alguien que desde México pueda leer una de mis novelas sienta que se ha trasladado al País Vasco y sienta que huele a humedad, que huele a tierra mojada, sienta que está allí, ¿no? Yo creo que de algún modo en mis novelas eso se consigue, o creo que lo consigo. Yo estoy bastante contento con esa potencia del paisaje en mis novelas. Sí que lo consigues, porque creo que todos nos quedamos con ganas de poder ir a visitar tu tierra, porque de verdad que suena increíble. Además el contraste, ¿no? De pronto así todo muy verde y de pronto la playa aquí las cosas son diferentes, ¿no? En esta parte del mundo. Muchas gracias, Ivonne. Un gusto. Muchísimas gracias a ti. Adelante, Jenny. Hola, buenas noches, Ivonne. Mucho gusto.
Qué placer tenerte aquí con todos nosotros, de verdad es un gusto. Yo te conocí con La danza de los tulipanes y wow, qué novela. Y ahora que mencionaron de leer esta, de verdad las escribes de una manera magnífica. Algo que me encantó mucho, mucho de tu historia es la crítica social que hiciste sobre el maltrato a las mujeres. Esa crítica que pues aún en la actualidad lo sufrimos, ¿no? Como mujeres en todos los aspectos, desgraciadamente. Otra cosa fue tu ambientación, es magnífica, magnífica. Yo sí me fui a buscar en Google todos los lugares porque yo los quería ver, ¿no? Los estaba sintiendo, pero lo quería ver. Y otra cosa que fue, ahí va mi pregunta, es tus personajes. ¡Qué bárbaro! ¿Qué manera de escribirlos? Porque todos son de una manera distinta, pero todos van por algo. Y como comentaban ahorita mis compañeras, ¿no? El saber quién había sido el asesino, nos mantuviste con esa, ¿cómo te diré? Con esa necesidad de saberlo, pero con ganas de a la vez no saberlo todavía, de seguir con la historia. Y fue magnífico, de verdad fue algo magnífico. Y mi pregunta es, ¿cómo es que desarrollas a tus personajes? ¿De qué manera los vas formando durante tu novela? Muchas gracias. La verdad es que a mí me gusta, yo soy muy observador, entonces yo escribo normalmente en lugares con vida, ¿no? No me encierro en casa para escribir. Sí que me encierro en casa para crear este esquema de post-its que os mostraba antes, pero a la hora de escribir intento escribir en lugares, pues, cafeterías, bares, en lugares donde pasan cosas a mi alrededor, ¿no? Entonces, voy oyendo conversaciones, a veces normalmente estoy escribiendo, pero voy captando conversaciones, maneras de ser de uno, de otro, me llaman la atención y de ahí saco muchas veces el fondo de los personajes, ¿no? El intentar darles un realismo, porque lo que más me horroriza cuando cojo una novela para leerla es que los personajes no sean reales, no me los crea. Yo intento que mis personajes se parezcan a esa gente que yo me encuentro en el bar, en el mercado, en la playa, en la calle, que sean gente normal como nosotros, que tengan sus problemas como los tenemos nosotros, que tengan sus virtudes. Y bueno, pues intento que sean lo más realistas posibles y creo que de ese modo el lector se va a sentir pues identificado con ellos, les va a coger cariño, les va a coger odio, y es lo que nos lleva al final a engancharnos de una novela, ¿no? Pero la verdad es que el misterio, es verdad que luego tengo mi esquema de cada personaje, con su biografía, con cosas que incluso no aparecen en la novela, pero que me sirven para imaginarme cómo es ese personaje, ¿no? Cómo reaccionaría ante un suceso determinado, pero para mí lo principal es ese realismo, es dotarlos de ese realismo y que sus conversaciones, sobre todo, sean lo más realistas posibles. Incluso sus descripciones físicas intento introducirlas dentro de alguna conversación o intento que el lector para nada desconecte, ¿no? Y lo vea desde fuera, sino que el lector lo intente ver o que se sienta dentro de la historia en todo momento. No, y sí lo lograste porque la verdad nos hiciste sentir cada personaje, vivirlo y más que nada estar en el ambiente. Muchas gracias y gracias por poner esa crítica social sobre las mujeres. Bueno, gracias. Creo que todos los que tenemos un poco de altavoz tenemos la obligación de poner esta crítica social, ¿no? Porque ahí están los datos de mujeres maltratadas y de mujeres fallecidas todos los años a manos de sus parejas, y también las diferencias tan terribles que a nivel laboral y a nivel personal tiene que sufrir una mujer en su vida, ¿no? Creo que esto es algo que entre todos tenemos que ir pasando página y desde luego los que tenemos un mínimo altavoz tenemos que aprovecharlo. Muchas gracias y que siga el éxito. Ya esperamos la nueva novela. Gracias. Andy, adelante. ¿Yo? Sí, adelante. Ok, gracias. Bueno, ahí yo quiero comentar que me gustó muchísimo el libro. A mí los thrillers me encantan. Yo desde el capítulo 1 desconfié de Maitane y siempre estuve pensando en ella. Desde el 47 me hiciste sufrir muchísimo con la persona que estaba dentro del lagar, que yo pensé que era la esposa golpeada, y todo el tiempo sufrí
ya luego pues ya supimos quién era, ¿no? Me encanta que está uno leyendo sobre el paisaje del País Vasco y voy a Google y me encuentro el Faro Iguer y me encuentro el Bidasoa y eso a mí me encanta. Yo por eso me tardo mucho un poco a veces en leer los libros y el tuyo me encanta porque cada lugar, cada espacio es verdadero. Hasta las calles, las casas en Hendaya, en Hondarribia, en todo. A mí me encanta entrar a Google y ver y ubicarme en el lugar. Yo sí tengo la suerte de haber estado en Bilbao y en San Sebastián, en esa zona, y es precioso, todo es verde oscuro. A mí me pareció precioso el lugar. Me sorprendí mucho que hay un santuario de la Virgen de Guadalupe. Allá, para mí fue una sorpresa. También entré a Google, la encontré, me encantó. Hice el recorrido con Anne cuando va en su moto. O sea, a mí eso me encanta, ubicarme con fotos en el libro, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias, me encantó el libro. Es una pena para mí que cualquier libro actual que sea en el País Vasco tenga que aparecer ETA todavía, pero pues es la realidad. Y yo te agradezco que nos ubiques en esa, pues en esta realidad para conocer todo lo que es el País Vasco, el Alarde, el Xacoli y todo. Y bueno, mi pregunta es sobre el Xacoli también. ¿De verdad lo añejan, lo reposan bajo el agua? Nunca había oído tal cosa. Entonces, si nos pudieras comentar un poquito más sobre eso. ¿Y te gusta el Xacoli? Supongo que sí. Sí, me gusta. El Chacolí tiene un problema y es que es un vino que se bebe muy frío, se bebe a 4 o 5 grados, ¿no? Y al ser ácido, se bebe muy fácil. Entonces es un vino que es muy peligroso porque bebes dos vasitos de Chacolí y tiene bastante fuerza. Pese a que es muy suave en boca, tiene bastante fuerza, entonces es un vino peligroso y además que mientras lo bebes estás muy contento, pero a la hora siguiente ya tienes un dolor de cabeza bastante importante, ¿no? Entonces es un vino para tomar una copita y no más. Es verdad que la mayoría del Chacolí se bebe, además es como vino fresco, como vino joven, es un vino que se consume en el año. El Chacolí que se hace hoy se consumirá el año que viene, no más. El Chacolí se vuelve vinagre enseguida. Y de hecho es un vino que no es nada caro. Estamos hablando de que una botella de Chacolí, yo no sé, por ejemplo, a México en qué precio llegaría, porque seguro que la podréis encontrar, pero una botella de Chacolí aquí, una buena botella de Chacolí, nunca pasaría de los $10 americanos. O sea que es un vino relativamente barato. Pero luego ahora, para intentar darle un valor añadido, han surgido esas bodegas que no precisamente en Hondarribia, porque allí no lo hacen, pero cerca de Bilbao, en Plentzia, lo sumergen en unas jaulas durante 6 meses para que, para que el mar realce esos matices ya marinos que de por sí tiene el Chacolí. Yo francamente no creo, yo no he notado cambio, pero pasas de pagar por una botella de Chacolí de 10 euros o de $10 alrededor de $80, ¿vale? Sencillamente porque trae algas adheridas y claro, se convierte en algo mucho más preciado y a la hora de ponerlo en una mesa de una cena, pues queda mucho más vestido, ¿no? Este vino tan especial que ha dormido bajo el mar. La verdad, la diferencia no se nota, pero bueno, es verdad que el Chacolí es un vino marinero, es un vino que nace justo en los lugares a los que llega la brisa marina, que es esa brisa precisamente la que da una cierta calidez al ambiente que permite que crezca esa viña, pero 10 kilómetros tierra adentro ya no vamos a encontrarnos Chacolí. Entonces, bueno, pues han querido realzar eso con eso que yo creo que es una operación de marketing, ¿no? Que es sumergirlo en el mar. Bueno, y estas bodegas incluso organizan visitas, puedes ir a verlas, puedes ir en un barquito, te ponen unas gafas de bucear, como quien va a ver delfines, ¿no? O va a nadar con delfines o con tortugas en la Ribera Maya,
pues aquí van a ver el chacolí durmiendo bajo el mar. Muchas gracias. Muy bien. Daniela, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Yo tengo dos preguntas. Espero que se puedan contestar. La primera es si nos puedes decir la relación de las gaviotas en Hondarribia. Bueno, yo soy de la ciudad, entonces no sé qué tan presentes ellas estén en todo, en el lugar. Y la otra es acerca de la portada del libro. A mí me encantó la portada, esas algas rojas, ese fondo marino. Yo soy muy visual, entonces ya cuando terminé de leer el libro, lo disfruté más, esa portada, porque de manera sensorial como que resume todo lo que querías dar a entender en el libro, esos asesinatos, ese odio, el rencor, la maldad. Entonces, la pregunta hacia la portada es si nos puedes platicar acerca de esa escena en específico, donde se ven todas esas algas y se ve pues ese fondo marino en color rojo. Pues bueno, gracias. Es verdad que la portada es espectacular, bueno, es fruto. A mí la portada, cuando yo escribo una novela, yo le doy a la editorial la novela y le doy el título, pero la portada surge de la editorial. Yo les di una idea de que quería que hubiera algas en la portada y supieron plasmar muy bien lo que son esas algas rojas en el otoño vasco, ¿no? Creo que ahora de algas en México sabéis un poco, ¿no? Con el sargazo, el maldito sargazo, sabéis lo que es una marea de algas, ¿no? Bueno, pues aquí desde siempre en el otoño vasco, cuando las mareas son vivas, cuando las olas tienen fuerza, arrancan las algas que hay en el fondo marino muy cerca de la costa y las arrastran hasta la costa. No tiene nada que ver con el sargazo, no estamos hablando de una marea tan grande, pero sí que toda la costa, pongamos que desde la arena en una playa hasta 20 o 30 metros más adentro, es una sopa de algas rojas que no generan ningún tipo de molestia, pero que tienes la sensación de estar bañándote en sangre y además en una sangre repleta de capilares, porque son algas que se van, bueno, pues multiplicando las ramitas de una manera tan fina que al final casi son invisibles, ¿no? Entonces, a todos yo creo que se nos ha quedado esa marca, ¿no? De niños, de ir a la playa y ver esas algas y tener esa sensación tan desagradable de que cómo te ibas a bañar en sangre, y entonces los niños no se bañaban en septiembre y en octubre. Y bueno, les transmití un poco esta idea, que también está presente a lo largo de la novela, al departamento de diseño y la supieron plasmar perfectamente, ¿no? Entonces tenemos al asesino yendo a remar, yendo en una barca de remos precisamente el día que asesinará a Natalia, ya perdí el nombre. ¿Cómo era el nombre de la...? ¿Cómo? Miren. Eso es, miren, la mujer del viticultor que muere bajo el mar. Como estoy trabajando en la siguiente novela, ya tengo los nombres de los nuevos personajes, es terrible. Y la escena me parece magnífica, ¿no? Como el asesino se abre paso entre las algas, te genera esa tensión, ese miedo, ¿no? Pero realmente, si vierais la imagen desde arriba de una cala pequeña, como puede ser la Bahía de los Frailes, en el momento en el que llegan las algas, es exactamente así. Parece una sopa roja, parece una sopa sangrienta. Y la otra pregunta era sobre las gaviotas. O sea, la relación que las aves tienen en Hondarribia, si es así, porque cuando uno revisa ya la lectura, se va dando cuenta que siempre están presentes las gaviotas. Entonces, quería saber si en verdad es así esa relación en lo real o fue nada más novelizado. No, es así, es real. Y mira, para que os hagáis una idea, yo vivo en San Sebastián, en Donosti. Es un pueblo, es una ciudad que está a 15 kilómetros de Hondarribia, más o menos, pero también compartimos la costa. Entonces tenemos esta misma sensación, ¿no? Entonces,
Las gaviotas desde hace unos años se han multiplicado muchísimo en la costa vasca. Se han multiplicado mucho porque, bueno, por diferentes circunstancias, pero sobre todo porque empezaron a alimentarse de la basura humana, ¿no? En lugar de alimentarse del pescado, sin más, empezaron a alimentarse de nuestros vertederos y demás, y entonces ahora son, si cuando yo era niño había una gaviota, ahora hay 100, ¿no? Entonces, a mí, lo primero que me despierta todas las mañanas son las gaviotas. Yo no vivo al lado de la playa, vivo a 3 kilómetros del mar, pero a mí me despiertan las gaviotas que anidan aquí en mi plaza. Esta misma tarde, yo ahora acabo de subir del parque, estaba con mi hija y justo a un niño se le ha caído un trozo de bocadillo, pues inmediatamente una gaviota se ha lanzado a llevarse el trozo de bocadillo. El niño ha ido a asustar a la gaviota, pero la gaviota se le ha encarado porque son bastante grandes. O sea, convivimos con las gaviotas. Como en una ciudad habitualmente se convive con las palomas, pues aquí convivimos con las gaviotas. Están por todas partes y además tienen esa carcajada, ¿no? Las ves además pasear siempre pensando. En la playa abren los bolsos de la gente para sacar la comida. Hay vídeos continuamente de gente que les graba con el móvil cómo están robando comida de los bolsos. Es espectacular, sí, están por todos sitios. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Adelante, Juana Portugal, con tu pregunta. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, muchas de las cosas que quería preguntar ya las habéis preguntado vosotras. Ivonne, me ha encantado tu libro, ¿no? En primer lugar, porque, bueno, yo soy española y estoy en España, desconocía totalmente lo que ocurre en el Alarde. Además, me resulta como muy contradictorio, pues porque yo me imagino pues, la sociedad vasca como mucho más progresista. Hay muchos programas de igualdad, incluso tenemos este Ministerio de Igualdad, y el que sigan ocurriendo estas cosas como que todavía pues, me llama mucho más la atención, ¿no? Me parece de otros tiempos, como muy antiguo. Otra de las cosas que me han gustado y que valoro mucho de tu obra es que a los lectores nos tratas como personas muy inteligentes. De hecho, casi me he sentido como una China. O sea, prácticamente era Ana Cestero o Anne Cestero descubriendo cada día con ese ritmo, además tan pausado, donde las pistas eran muy contadas y había que imaginar mucho y hacer muchas hipótesis. Y bueno, entonces me pregunto aquí qué secreto guarda una buena historia como la tuya, ¿no? Y me respondo yo misma, si no te importa, en que esa buena historia tiene muy buenas historias. Cada personaje nos abre un tema y además nos lleva incluso, no sé qué estarás ahora pensando en tu nueva novela, pero de una novela podrían salir como 20 novelas. Cada personaje es como muy rico. Ese tono que logras abrumador de Anne, sufriendo tanto, sintiendo tanto, lo transmites también al lector al introducir además esas temáticas de tanto calado. Hemos hablado de la violencia de género, pero todo ese tema del terrorismo que nos duele tanto en España, que lo sentimos tanto, esa reconciliación, yo lo comenté en el chat porque me resultó conmovedor, ¿no? El cómo Madrazo con Maribí fueron capaces de ponerle palabras a todo eso, ese sufrimiento que el terrorismo nos ha dado siempre, ¿no? Todo el tema de la tradición, o en lo que se hace en nombre de la tradición, que no es más que machacar los derechos humanos. En fin, tratas muchos temas. O sea, yo me quedaría ahí con todas esas buenas historias que dan esa gran historia que has creado. Y bueno, gracias por mostrarnos esa pizarra. Mi pregunta precisamente tenía que ver con eso, ¿no? Te imaginaba como Cestero, como Anne, haciendo conexiones entre distintas notas y demás, y fotografías, y montar esa pizarra que debe montar también esta China, organizando esta temática, esta trama tan importante, ¿no? Entonces, bueno,
como eso ya nos lo has mostrado, de que te agradezco mucho, mi pregunta va más, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Qué le pasa a Julia? ¿Encuentra a su madre? ¿Qué pasa con Madrazo y Anne? Luego tienes ahí esos otros personajes secundarios que nos han dejado también muy intrigados. Maitane, al final va a reconducir su vida, se va a dedicar a las redes sociales. O sea, es una novela que nos hace desear más, mucho más, que aparezcan muchas más cosas, muchas más historias. Gracias. Pues muchas gracias. Estoy de acuerdo contigo en que una novela, una buena novela, está hecha de muchas pequeñas historias, de muchas historias personales que se entrecruzan y que son precisamente lo que engancha al lector. Muchas veces lo que nos engancha no es la trama principal, sino las pequeñas pinceladas de la vida de cada uno de esos personajes, ¿no? En los que nos podemos ver reflejados. Y bueno, pues yo intento que sea así, ¿no? Y de hecho pongo mucho de mí, de mis vivencias y de mi carácter y demás, tanto en Anne Cestero como en Julia. Yo me divido bastante ahí, ¿no? Y yo tengo, por ejemplo, bueno, tengo bastantes historias en común con Anne Cestero, historias del pasado, vivencias, que me han llevado, pues, probablemente a tratar los temas que trato, pues, porque me interesan especialmente. Y luego también tengo bastante de ese carácter efervescente de Anne, pero al mismo tiempo tengo el carácter reposado, zen, de necesitar el mar que tiene Julia. No sé, me divido un poco entre las dos, ¿no? Son dos personajes que quiero muchísimo y que siguen adelante en la siguiente novela. Julia tiene que encontrar a su madre. Julia tiene que encontrar a su madre. Y bueno, no os hago un gran spoiler si os digo que en la novela que estoy escribiendo vamos a tener pistas importantes sobre la madre de Julia. Ella va a encontrar un camino, un hilo del que poder tirar. Bueno, es algo bonito que me apetece explorar por ahí. Seguimos con Cestero. Madrazo va a estar más presente va a estar presente no como en esta novela, pero sin embargo va a estar ya dentro de lo que es la unidad de homicidios de impacto, va a estar sobre el terreno. Tendremos a Aitor y bueno, sigo adelante con ellos. De Maitane no vamos a volver a saber, dejaremos que siga su camino y también creo que le voy a dar libertad a este romance surfero que ha tenido Julia con Didier. Creo que ha sido flor de un día y que a Julia le vamos a ver, nos dará alguna sorpresa en la novela que viene también. Pero vamos, sigo tirando de los personajes y te quería comentar también, es verdad, bueno, sigo quedándome en Euskadi, porque además son ertzañas, entonces no tengo la ocasión de sacarlos de Euskadi, no es tan fácil. Si tuviera guardias civiles podría moverme por toda España, pero se me ocurrió crear ertzañas y ahora estoy limitado a quedarme aquí. Esto es algo que en México igual no entendamos. En España tenemos, bueno, pues como ustedes tienen allá, tenemos nuestra Policía Federal, que sería la Policía Nacional y la Guardia Civil, y luego tenemos las policías pues, regionales, y en este caso la Ertzaintza está centrada únicamente en el País Vasco. Y te quería comentar sobre el alarde y los vascos, ¿no? Es verdad que a mí me parece que es muy sorprendente. Los vascos creo que estamos por delante del resto de España en muchas cosas que nos acercan a Europa, ¿no? Que dices, ostras, el País Vasco está por delante en derechos sociales probablemente. No sé por qué es, pues porque la economía es potente, la formación pues también es potente y nuestra cercanía a Europa creo que nos convierte en la puerta de entrada a España de ese tipo de corrientes. Pero sin embargo, en el País Vasco la fuerza de la tradición sigue siendo inmensa. Entonces, las tradiciones siempre están reñidas con los avances, con los derechos humanos, con los derechos de la mujer y con los derechos de cualquier minoría, ¿no? Y en el País Vasco, en tradiciones, tenemos un máster. Y creo que precisamente si ETA ha podido pues existir hasta bien entrado el siglo XXI como ha sido precisamente por esa fuerza de la tradición, ¿no? Y creo que eso es notorio en el alarde y en otras muchas historias que vemos en el País Vasco y que chocan, que son excluyentes y que chocan precisamente con ese avance que se le supone a esta tierra.
Muchas gracias por la respuesta. Silvia, adelante con tu pregunta. Hola, buenas tardes, Ivonne, qué gusto tenerte aquí. Me gustó mucho la novela, yo siempre les eché la culpa a las gaviotas. Cada vez que decían, ¿quién será el asesino? Yo decía, son las gaviotas. Y finalmente son las que acaban con todo, efectivamente, ¿no? Me gustó y la disfruté mucho, esas buceadas en el agua fría. Yo buceo, entonces esas buceadas en el agua fría no se me antoja nada, pero si algún día tengo oportunidad de ir a ver el Chacoli ahí abajo, yo creo que me aguanto el frío y lo haré. Mi comentario viene un poquito más por parte de la ETA, que ya hiciste algunos comentarios. El concepto que tenemos de ETA fuera del País Vasco, pues siempre han sido los atentados, las agresiones, toda esa violencia y como que nadie quiere a la ETA. Sin embargo, sí siento que dentro del País Vasco es como una fuerza, una unión y algo que apoyan, aunque sea por debajo del agua. Yo estuve en San Sebastián precisamente en 1979 y me tocó presenciar y fue muy impactante una manifestación de apoyo a la ETA en plena época fuerte de la ETA, ¿no? Y te digo, fuera de eso, o sea, en México al menos decíamos la ETA, sí, casi que cruz, como que violencia. ¿Qué sigue siendo, como mencionas, hace 11 años desaparece, sigue siendo una fuerza interna, aunque ya no se llame ETA, una fuerza interna de los vascos, de toda esa región, de una fortaleza, ya no sé si es política, si es no violenta, pero sí de unión entre los vascos, entre toda esa región, ¿sí? Eso por un lado. Y otra de mis comentarios, preguntas, he leído recientemente varias historias en España que hablan de trata de blancas, de que traen gente tanto de los países, pues de lo que era la Unión Soviética o de África o lo que sea. Está muy fuerte también esa trata de blancas en España. Pues sí, mira, empiezo por el segundo tema, que pese a que es muy terrible, es más fácil de contestar, ¿no? La trata de blancas en España es terrible, porque estamos en un país que, por un lado, es una puerta de entrada fácil para las mafias que vienen de África. Por otro lado, tiene una legislación muy laxa, entonces no hay grandes condenas para la gente que se dedica a la trata de blancas, o no hay las condenas duras que hay en otros países. Y luego, por otro lado, tenemos también muchísimo turismo exterior que consume ese negocio tan terrible que es la prostitución, ¿no? Entonces, nos encontramos con una tormenta perfecta, ¿no? En España es fácil dedicarse a la trata de blancas porque está poco penado, porque está poco perseguido, porque incluso aunque no es legal, la prostitución está permitida totalmente. Y por otro lado, pues con esa cantidad, por ejemplo, aquí en el País Vasco son muchísimos los franceses que pasan a los burdeles, a las casas de prostitución del País Vasco. La mayoría de los clientes son franceses. ¿Por qué? Porque en Francia está mucho más perseguido y en España menos, entonces pasan aquí. Entonces, tenemos un poco este problema y es un problema que es bastante grave y bastante común a toda España. En las zonas fronterizas como el País Vasco, Cataluña, se nota especialmente, pero también en grandes ciudades como Madrid o en cualquier zona turística. Y voy con ETA. Esta pregunta es más complicada porque nos llevaría horas, ¿no? Vamos a ver, durante muchos años ETA cuando nace como un movimiento de liberación vasco que se oponía al dictador Franco. Pero en ese momento la gran mayoría de la sociedad vasca apoya a ETA. Pero llega un momento en el que en España hay una democracia, hay una transición democrática. Entonces ETA se queda como algo que, bueno, pues todavía hay una parte importante del País Vasco que apoya a ETA, pero
poco a poco los atentados de ETA se van haciendo más sangrientos, más irracionales, empiezan a matar a gente, además, en un principio asesinaban a policías, a militares, a gente que muchas personas de aquí veían como agentes exteriores de ocupación, por así decirlo, pero llega un momento en el que ya empiezan a matar también a políticos, a cualquier persona que trabajara en una prisión, aunque se dedicara sencillamente a hacer la comida en esa prisión, y ahí empiezan a perder apoyos de una manera radical. Y a día de hoy, y ETA desaparece precisamente por esa falta de apoyos, también desaparece por la presión policial por parte de España, pero a día de hoy no podríamos hablar de que a ETA o a lo que ha quedado de ETA le apoye una mayoría de la población vasca. Podríamos hablar de un apoyo que ronda el 25% más o menos de personas que ni siquiera están a favor de la violencia, pero que todavía siguen a favor de lo que representaba ETA, ¿no? o lo justifican de alguna manera. Pero 3 de cada 4 vascos a día de hoy puede haber mucha gente en el País Vasco que quiera un estatus diferente respecto a España, una mayor independencia, una mayor autonomía, eso sí se puede dar, pero no desde luego apoyando ningún tipo de violencia. O sea, eso sí que ha cambiado mucho, ha ido cambiando, ha costado mucho, pero ha cambiado y a día de hoy es totalmente diferente a como era hace 30 años. Pues muchas gracias, felicidades por la novela y pues ya esperamos la siguiente. ¿Para cuándo será? Pues la siguiente saldrá en enero del año que viene. Bueno, pues esperemos con ansias para poderla leer. Muchas gracias, felicidades. Muchísimas gracias. Gracias, Janet. Gracias, Víctor. Hola, Ivonne, mucho gusto. La verdad es que es para nosotros un gusto muy grande que nos acompañes el día de hoy. Yo, a diferencia de mis compañeros, yo soy de las personas que como que entra con reservas a un thriller. O sea, hay muy poquitos por ahí que me han gustado. Porque cuando una historia se sustenta solo en una intriga, como que en mi caso, o para algunos lectores, suele ser un poquito cansado. Pero la verdad es que fue una muy buena sorpresa encontrar en tu libro más que una incógnita, encontrar temas tan fuertes, temas tan importantes, como decían todos mis compañeros, una denuncia social, pero una denuncia social, aunque son temas muy fuertes, los tocas de una manera respetuosa y amable al lector, porque son muchos temas los que abordas. Y me gusta el eslogan del libro, que el peor enemigo es el odio. Entonces, de verdad, a mí me gustan mucho ese tipo de libros que te hablan de la naturaleza humana, de cómo cómo podemos ser tan viles unos contra otros, cómo a veces en quien confiamos no era la persona correcta, o no era lo que esperabas, o quien tú crees que tendría que defender es quien ataca. No sé, me voy a ir muy lejos, como decía Don Quijote, ¿no? Es que los verdaderos caballeros defienden. Entonces, aquí pues no tenemos a los caballeros, pero tenemos a la policía. Y de verdad es que me gustó que la incógnita no lo era todo en el libro, o sea, que sí había una incógnita que sí queríamos saber, pero que nos nutriste muchísimo más de tu cultura, de tu país, de las problemáticas en tu país, porque desafortunadamente pues creo que todos los países tenemos un grado de violencia que no sé qué está pasando con la humanidad, que el grado de violencia es muy alto. Y yo sé que aquí mismo en el libro lo respondes, ¿no? Cuando dice, ¿te imaginas que no volvería a haber más crímenes? Cuando llegué a esa ya era casi el final, no sabes cuánto tiempo me quedé pensando en esa pregunta. Y bueno, ya después nos contesta que pues, o sea, eso no va a pasar, pero que siempre va a haber alguien que defienda las cosas buenas, que siempre va a haber alguien que no le dé tregua pues a defender la paz, a defender una tranquilidad. Me llama mucho la atención lo de la portada que ahorita decía mi compañera. La verdad es que no sé si es porque mi mente ya estaba muy malvada, pero yo cuando vi el agua dije, ay sí, la sangre, entonces va a haber muchos muertos. Y no pensé en las algas rojas. Entonces,
mi pregunta, una de las preguntas principales que te quería hacer era de cómo no te pierdes en la historia, porque yo luego, o sea, para escribirla yo me decía, no, este dato se me fue, y me regresaba, y seguía, y no otra vez, y una compañera decía, siento que de pronto me pierdo, soy la única que se regresa. Dije, no, yo también me estoy regresando porque siento que se me van datos. Ya con el pizarrón que nos enseñaste, bueno, pues ya sé que ahí vas haciendo todo tu mapa. Pero entonces mi pregunta sería, ¿cómo haces para equilibrar? Porque la verdad es que aunque es un libro fuerte, no lo sentí, pues no sentí tanto, o sea, siento que fue de una manera muy, como te decía al principio, muy ligera para los lectores, para que no nos desgarrara tanto, pero que sí nos hiciera pensar. ¿Cómo haces ese equilibrio entre la novela y la denuncia y la violencia? No sé si ese sea tu talento nato, o si lo fuiste aprendiendo conforme el periodismo, o si al contrario necesitabas la novela para un poquito neutralizar el periodismo. No sé, me gustaría saber ahí si lo fuiste aprendiendo o si es algo nato que a ti te sale como creador. Y bueno, muchas gracias. Gracias a ti. No, pues la verdad es que a mí, yo me pongo a la hora de escribir, me pongo sobre todo en el papel del lector, ¿no? Antes hablábamos, comentaban por aquí desde España, ¿no? Que tomo a mis lectores por gente, o parece que les tomo por gente muy inteligente, ¿no? Y bueno, yo creo que es así. Creo que quien se pone delante de un libro, quien coge un libro, es gente inteligente y gente con cultura y gente formada, ¿no? Porque creo que quien no tiene estas virtudes, pues no coge un libro, coge la consola de videojuegos o se pone Netflix, que es mucho más sencillo que abrir un libro, ¿no? Y yo, bueno, me pongo en el papel de mi lector, y a mí, desde luego, como cuando abro un libro, me horroriza que haya un exceso de sangre, por ejemplo, ¿no? Por eso intento que no sea, o sea, que lo que estoy contando es algo desgarrador, pero que no haya detalles desgarradores. Si el lector quiere introducir detalles desgarradores, que los introduzca él o ella, pero yo intento dar las pinceladas básicas para que el lector se pueda imaginar esa escena tan terrible, por ejemplo, que ha ocurrido, ese asesinato tan terrible, pero sin recrearme en la sangre, ¿no? Por ejemplo, esto es algo que yo encuentro una gran diferencia entre... Yo cuando he estado en México me sorprendía ver en las tiendas de diarios, de periódicos, me sorprendía ver las portadas. En España tenemos mucho cuidado a nivel periodístico con enseñar cadáveres o con titulares muy sangrientos, especialmente desde los atentados que tuvimos de Madrid, de los trenes de cercanías, el 11M de hace ya del año 2004. Aquella vez los medios de comunicación perdieron un poco el norte y hubo cadáveres en las portadas y demás. Eso en España ahora se cuida mucho, ¿no? Se cuida que no ocurra, y sin embargo yo en México he visto que en las portadas de los diarios muchas veces van fotos bastante duras con mensajes muy duros, ¿no? Y bueno, de algún modo yo intento que mis novelas se adapten a esta situación, ¿no? Es decir, yo no quiero recrearme en el dolor, no quiero recrearme en las imágenes desgarradoras, quiero contar algo, una historia desgarradora, pero con una cierta sensibilidad, que el lector no se sienta atacado, no se sienta herido por lo que yo estoy contando, ¿no? Y que si viviera, pensemos en la víctima, ¿no? Si vivieran los familiares de la víctima de mi libro, que no se sintieran heridos al leer lo que yo estoy contando. A pesar de ser ficción, me pongo en ese papel de periodista e intento tamizarlo, suavizarlo de algún modo para que no sea algo terriblemente desgarrador. Muchísimas gracias. Pues yo como lectora creo que sí lo logras, y me encanta que sí esté la incógnita ahí, pero que haya muchísimo más que sacarle a la lectura. Oye, y una última pregunta rápida nada más, esto es por uno de los personajes. ¿A ti te gusta el tequila? A mí me gusta el tequila, me gusta el mezcal, me gusta la margarita.
El micrófono, Ivonne. Digo que todo lo que sabe a México me gusta mucho, sí, sí. Ah, perfecto, súper bien. Pues esperemos tenerte pronto por acá. Sí, sí, yo también lo espero. Quería haber ido esta primavera, pero no ha podido ser, pero espero que este otoño me pueda acercar. A ver, ojalá, ojalá. Muchas gracias. Gracias. Ale Muñoz, adelante. Gracias, Ivonne, por estar aquí. Igual como Janet lo menciona, también no soy mucho de thrillers. Al principio me costó trabajo, pero después me atrapaste, tanto que empecé a anotar los nombres de todos los personajes, porque pues para México no son comunes, entonces los llegaba a confundir, olvidar, entonces mejor hice mis notas de quién era quién. Te agradezco mucho porque con tu libro das a conocer un lugar que pues tal vez nunca llega a estar ahí. Está muy, muy padre esto del vino que nos estás contando. Son experiencias que agradezco a la lectura y a este grupo. Mi pregunta precisamente también va relacionada a lo que comentó Janet. Me encantó leer en el libro cuando haces comentarios de México. Ay, Jalisco, no te rajes. Dije, le tengo que preguntar por si conoce México, cómo llegó a eso en el libro. Hablas de quesadillas, hablas de tacos del pastor, me encantó también porque hablas del guacamole, pero dices que lo aderezan con pipas de calabaza y toque de pimienta si le ponemos, ¿no? Pero eso de pipas de calabaza no sé qué sea, esa es mi pregunta. ¿Por qué decidiste meter este tema de la comida mexicana? Pues porque es una de mis pasiones, porque creo que tenéis un país magnífico, pero una comida todavía mejor, ¿no? Y bueno, yo para mí de los mejores placeres que hay cuando viajas por México es entrar a cualquier cantina, en cualquier rincón y bueno, comer lo que te pongan, ¿no? Y es verdad que nunca en México comí el guacamole con pipas de calabaza, pero aquí, precisamente en Hondarribía, hay un restaurante mexicano que le echan pipas de calabaza y le queda muy bien. Podéis probarlo. Bueno, le da un toque crujiente. Cuando lo comes le da un toque crujiente. Bueno, que también lo tienen los totopos, ¿no? Pero bueno, le añade un puntillo que está muy bien. Sí, no sé, es original. Y bueno, como está en Hondarribía, pues me hacía gracia hacerles un pequeño homenaje y poner sus pipas de calabaza, que son famosas aquí porque nadie entiende muy bien que pongan pipas de calabaza. Ya, pues muchísimas gracias. Me encantó leer el libro. Te agradezco. Pues muchísimas gracias. Y es verdad que, claro, que la fiesta que hace Cestero con Olaya, la fiesta mexicana, ¿no? Es que para mí creo que una de las mejores celebraciones que se puede hacer es una fiesta mexicana. Muy bien, muchas gracias. Albert, ibas a preguntar algo. Claro que sí, Ivonne, pues ya estamos en la recta final. Te queremos agradecer nuevamente el que hayas aceptado la invitación para estar aquí con nosotros en Recomiendo un Buen Libro. Bueno, una de las cosas que hacemos nosotros como grupo es de que al finalizar cada mes nos reunimos en vivo para hablar, ¿no? De todas las lecturas que leímos a lo largo del mes. Con los escritores que son de acá de México, pues bueno, muchas veces nos encontramos para la foto, para la firma y para tomar un café, ¿no? Ojalá y en tu oportunidad que vengas a México, pues podamos estar en contacto contigo y nos dará mucho gusto saludarte, irnos a comer un guacamole, ¿no? Y ponerle pues estas pipas de calabaza, ¿no? Que sería genial y para la próxima que haga guacamole, pues bueno, le estaré agregando también esto, ¿no? A lo largo de todo este tiempo que hemos leído, y últimamente hemos estado leyendo a bastantes escritores españoles, entre ellos, una de ellas fue María Oruña. En María Oruña, bueno, tiene unas historias también muy buenas, y sale una detective que es Valentina Redondo. Valentina Redondo se nos hizo como muy parecido a Anne Sestero, o Anne Sestero muy parecido a Valentina Redondo. En este sentido, ¿has en algún momento como planteado escribir como con algún otro escritor a cuatro manos y a lo mejor hacer un thriller, a lo mejor en el que se pudiese juntar Anne Sestero con Valentina Redondo? Pues mira, casualmente hoy hay un escritor en el País Vasco muy bueno, muy amigo además de María Oruña, que es Miquel Santiago. Si no lo conocéis os lo recomiendo. Además él es
Él es magnífico, podéis charlar con él, es muy divertido y tengo mucha amistad con él. Entonces, hemos decidido que para la siguiente novela, él en su última novela aparecía estaba basada en Plena Noche, se titula la última novela de Miquel, y aparecía un grupo de música en esta novela, ¿no? Como hilo conductor. Y entonces yo he metido en mi siguiente novela, justo hoy mismo he escrito un capítulo en el que Ane Cestero y todo el equipo van a ver un concierto de este grupo de música de Miquel Santiago, y Ane Cestero toca la batería con ellos, ¿no? Y se lo he enviado a Miquel para que lo corrigiera, le ha parecido maravilloso. Él también ha introducido en su novela a Ane Cestero como amiga confesora de su protagonista, entonces va a aparecer en varios puntos. Entonces estamos haciendo este juego entre Miquel y yo. Los dos somos de la misma editorial, los dos compartimos muchos lectores y bueno, nos hacía mucha gracia. Es precisamente lo que comentabas, pues hoy mismo hemos estado trabajando en ello. Es una excelente noticia, ¿no? Tuvimos el gusto también de tener a Miquel, hace unos 3 libros, justamente leímos en Plena Noche, también tuvimos una charla con él, y justamente le comentó que él le agradó un uno de los lectores que salió aquí con nosotros o que participó con nosotros, y hasta le dijo, tú vas a ser personaje de mi siguiente libro, ¿no? Entonces también ya estamos esperando para leerlo y a ver en qué sale y cómo sale, ¿no? Pero bueno, Ivonne, muchísimas gracias. No sé, Víctor, si vas a preguntar. No, bueno, pues creo que han sido ya contestadas todas las preguntas. La verdad es que es un libro magnífico. Nos tuviste en ascuas durante todas estas semanas y lo disfrutamos mucho, lo compartimos. Una de las cosas que nos enriquece en la lectura son los comentarios de todos los compañeros y así es como se van formando las preguntas al final de nuestra lectura con el autor. Te queremos agradecer cumplidamente el que nos hayas acompañado. Hemos estado muy contentos con esta plática y estuvimos muy contentos a lo largo de todo el mes con el libro. Lo que te queremos pedir es que, bueno, a falta de ese contacto y la foto y todo eso, pues nos vamos a sacar una foto con nuestro libro aquí con el autor para agradecerle su presencia en Recomiéndame un buen libro. Y otra de las cosas que justamente lo comentaba, por ejemplo, ayer Adri con otra autora de allá, de tu país, es de que, híjole, no nos llegan todos los libros aquí a México. Bueno, va la foto. 1, 2 y 3. Tomamos otra por si alguien salió con los ojos cerrados. Ahí va, 1, 2 y 3. Listo. Y sí, tenemos el problema de que muchos de nosotros todavía nos gusta tener el libro físico en papel y muchos de los libros que son publicados allá en España, bueno, acá son muy difíciles o son imposibles de conseguir en papel, ¿no? Pero bueno, gracias a la digitalización y ya tantas cosas digitales que tenemos, bueno, es la posibilidad que tenemos acá de conseguirlos. Pues muchas gracias, Ivonne. Sí, pues yo también siento, me da mucha pena porque La Hora de las Gaviotas está publicado también en Penguin Argentina, pero claro, sin embargo en México no se ha publicado ni La Danza de los Tulipanes ni La Hora de las Gaviotas, y a mí nada me haría más feliz, de verdad, además os lo digo, que el libro se publicara realmente en papel en México y poder acercarme allí ya no de vacaciones o de viaje, sino a hacer una verdadera promoción del libro en vuestro país. Esto sería, pues para mí, el mejor regalo. Pero bueno, pues habrá que esperar y esperemos que algún día así sea. De todos modos, quedamos en eso. Yo cuando vaya por México les aviso y nos tomamos un guacamole con pipas de calabaza y unos mezcalitos juntos. Pero que sí, bueno, aquí además tenemos, perdón, a Nuria, no sé si gustas Sí, antes de ya terminar, para aquí terminar. Nuria estaba levantando la mano. Hola a todos, buenas tardes acá en Perú, buenas tardes. Yo soy de Perú y leí el libro, lo leí hace unos meses. Sí lo llegué a pedir por Busca Libre, me llegó el libro La Danza de los Tulipanes y La Hora de las Gaviotas. De hecho, generalmente me aburro mucho la descripción de tantos paisajes, o sea, que sea tan detallada, pero sin embargo en este libro no me gustó. Creo que el tema haya sido como que
Ay, qué pena, estamos perdiendo a Nuria. Bien. Nos escriba la pregunta, si no, y ya más tarde se la hacemos llegar a Ivonne. Ido al equipo, todo el equipo junto, y quisiera saber si qué viene el equipo, ¿no? O sea, yo he visto, escuchado algunas cositas por ahí, pero me gustaría saber qué es lo que le espera al equipo, ¿no? Pues el equipo, la unidad de homicidios de impacto, bueno, pues mi intención es que por lo menos tengamos 4 libros con esta unidad, ¿no? Entonces tuvimos el primer encuentro de esta unidad fue La danza de los tulipanes en la zona de Urdaibai, después La hora de las gaviotas, y ahora me estoy llevando la historia al interior. Nos alejamos del mar, me quedo en el País Vasco, pero nos vamos a una zona verde, de pastores, de tradiciones. Si en La hora de las gaviotas hay tradiciones, en esta otra zona vamos a encontrar tradiciones todavía más arraigadas con, pues con lo que es el mundo de la montaña vasca, ¿no? Con un mundo mucho más cerrado todavía que el mundo marinero y con el verde muy protagonista. Bueno, nos vamos a encontrar, como siempre, un crimen que tienen que resolver. Y espero que después haya un último libro, un cuarto libro, al que después yo supongo que seguirá algún otro libro, pero ya no será como unidad. Pues quizá tome a Julia como protagonista o no lo sé, la historia me lo irá pidiendo. Pero de momento tenemos por lo menos un libro o 2 más con esta unidad seguro. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Hasta luego, Juana, que se va despidiendo. Ya nos vamos despidiendo todos también. Ivonne, te queremos agradecer nuevamente el que hayas estado con nosotros, y pues muchas gracias a todos los compañeros por haber leído y por enriquecer la lectura con sus comentarios. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo muy, muy fuerte.